tardes, todos los que están en la internet, en YouTube, en Instagram, todos los que están presencialmente en la iglesia. Ahorita, reunión de las 4 iniciaba con un corto testimonio o historia. Hace algunos 4 o 5 años estaba en los Estados Unidos. Estaba en una iglesia muy grande y la iglesia nos dio la opción de que las 3,000 o 4,000 personas nos capacitáramos y recibiéramos en el área en el cual habíamos sido llamados o en el área en el cual queríamos. Entonces habían salones un poco más grandes que esto para unas 200 personas, para lo profético, para lo evangelístico, para las liberaciones, para el servicio, para el pastorado, para todo. Habían unos 10 salones y las 3,000, 4,000 personas nos repartimos en los 10 salones. Al principio tuve la duda, pero bueno, me incliné por el lado de la liberación. Y cuando entro a ese lugar, unas 200 personas, pero no eran neófitos, no eran personas que habían acabado de conocer del Señor, eran líderes, pastores, ministros, pastoras, gente de recorrido y de años en el Señor. Gente que llevaba años conociendo de Dios, pero que quería profundizar un poco más sobre la liberación. Y eso no lo impactante fueron 2 cosas. Primero, que escucho algo que la iglesia no sabe y que la iglesia no es consciente, y que el 90%, escuche la estadística, el 90% de la iglesia necesita liberación. Y la iglesia no es consciente, muchos pastores no es consciente, en iglesias no lo manejan. Y por eso cuando miles de exhortaciones, de versículos de la palabra de Dios están dados no para los gentiles, sino para la iglesia, para nosotros sus hijos. Y lo otro que me impactó fue que después de la teoría llega la maestra y dice: bueno, vamos a la práctica, y empieza a ministrar y a hablar y a liberar. Y bueno, un rato muy especial y muy tremendo. Pero un 75% de los asistentes al salón estaban vomitando con una bolsa, otros estaban en el suelo, otros estaban tosiendo, porque eran cristianos que necesitaban liberaciones. Entonces, hace muchos años escuché, y creo que muchos lo saben, cuáles son los 3 enemigos de todo hombre y toda mujer de Dios: carne, mundo y Satanás. Otra vez, carne, mundo y Satanás. Tenemos que luchar contra esos 3 enemigos gigantes que se quieren levantar contra tu llamado, contra tus propósitos, contra los planes que Dios ya estableció para ti. Y le puedo leer una definición de la carne que me gustó, y dice: la carne aquí es el cuerpo humano caído y corrupto, junto a todas las concupiscencias. Concupiscencia, el deseo incontrolable que tenemos de nuestro pasado, de la iniquidad, de lo que nos seduce, de lo que nos atrae, de lo que éramos antes de conocer al Señor. Si éramos borrachos, pues eso es lo que se va a levantar cuando se abre la puerta a la carne. Si eran adúlteros, eso es lo que se va a levantar. Entonces dice que la carne no fue creada por Dios, sino que es una mezcla de lo que Dios creó y el pecado, el cual es la puerta, el cual es la materia prima de Satanás, para dañar, para destruir los matrimonios, para destruir los ministerios, para destruir las empresas, para destruir las relaciones, para destruir los llamados, los propósitos, y para destruir los hombres y las mujeres de Dios. Entonces, Pablo, creo que en Romanos, Corintios, es el que más habla de este tema de la carne. Pablo era un hombre que manejaba la lingüística, que manejaba la filosofía, que tenía dinero, que tenía reconocimiento, que tenía honra, que hablaba 4 idiomas: hebreo, arameo, griego y latín, y que era un hombre muy capacitado, que era un hombre con un llamado impresionante y un apostolado a los países donde iba. Siempre dejaba un legado, iba a abrir las iglesias, y las señales, los milagros lo seguían. Entonces, no es que nos sirva de consuelo, pero escuche lo que dice Pablo, y vamos a la palabra. Romanos 7, 14, 18. Y esto empieza algo como raro, pero después se va convirtiendo en algo más raro, como un trabalenguas que no entendemos, pero que lo vamos a entender. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Yo quién? Pablo, vendido al pecado. Si un hombre con esas facultades, con los milagros, con esa capacitación, porque era un teólogo impresionante, decía eso, uno dice: bueno, ¿qué diremos de mí?
¿Qué pensaremos de mí? Y él sabía lo que era la carne. Entonces dice, versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que terminamos dándole lugar a la carne, cediendo al pecado, cediendo a la tentación, y después quedamos más aburridos, quedamos deprimidos, quedamos cansados, descontentos y frustrados. Después dice, y si, versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El salmista decía: yo sé que todos los días el pecado está delante de mí. Yo sé que todos los días la carne está delante de mí. Yo sé que todos los días la tentación está delante de mí. Y esto decía Pablo. Y yo sé que en mí esto es. Y él dice: en mi carne no mora el bien, en esta carne. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Y aquí escuche, aquí viene la clave: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, queriendo hacer el mal, el bien, termina haciendo el mal. Queriendo buscar algo en internet, termina metido en pornografía. Queriendo hacer negocios lícitos, termina haciendo algo ilícito. Empezando queriendo hablar y ayudar a algún hermano, termina murmurando del hermano o de la hermana y destruyendo su honra. Porque a muchos nos ha pasado. Y el que dice: bueno, ya voy a dejar el licor, no voy a volver a tomar. Y cuando dice eso son las 8 de la noche y le duró hasta las 11:30 de la noche, y vuelve a hacer lo mismo por el pecado que mora en él. Yo no voy a volver a meterme esas páginas de pornografía y todo eso, y se lo prometo a Dios, y me arrodillo y lloro. Y le duró 2 días con 4 horas y volvió a llegar al mismo punto, por el pecado que mora en él. Porque queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Y eso le pasaba a Pablo, y a muchos de los hombres de la iglesia les está pasando, y las mujeres les está pasando hoy. Versículo 19: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Podemos tipificar que Pablo podía estar no poseído, pero sí influenciado por un espíritu que moraba dentro de él, por un espíritu que lo tentaba y que lo seducía a cosas carnales, de la carne, pasiones, deleites, cosas. Ahí no es muy explícito, pero él es muy fuerte cuando habla de la fornicación, del adulterio, todas esas cosas. Entonces estaba siendo seducido y atraído y tentado por la carne. El otro enemigo es el mundo. La amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. La aprobación del mundo. Para nadie es un secreto lo que vimos hace algunos días con los alumbrados, lo que hizo el alcalde, y nosotros no tenemos que aprobar eso. Esa es la amistad con el mundo, que a él le pareció bueno, pero para nosotros sabemos que es malo. El amor al mundo y a sus cosas. Y la palabra dice en 1 Juan 2, 16, 17: porque todo lo que hay en el mundo, escuchen, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, otra vez toca la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que muchos hombres y mujeres se van tras la vanagloria de la vida, tras de una fama, un reconocimiento, un poder o una posición, de algo que es efímero. Y un hombre que me gusta mucho, Salomón, con toda la fama, el hombre más sabio de la tierra, el hombre más rico de la tierra, y decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Pablo después, más adelante, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre de mí, miserable de mí. Él reconocía que la carne era lo que lo hacía desfallecer, lo que lo tentaba, lo que lo seducía y lo que lo apartaba del Señor. Satanás, el otro enemigo. Hoy vamos a tratar la carne, pero estamos tocando los 3 por encima. Vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente. Y los que ven Discovery y Nat Geo, no sé si ven esos felinos por allá atrás de la presa, cuando menos piensas se lanza y no quedó venado vivo por ahí, ni cebra ni nada, porque eso es así anda el diablo, esperando que hombre o que mujer de Dios abre 2 centímetros la puerta para entrar, porque si la tiene abierto 2 centímetros o 1,5 metros, igual se va a entrar. Porque la tiene sin tranca, sin llave, sin seguro, igual se va a entrar. Porque si deja la ventana sin seguro, igual se va a entrar. Y anda como león rugiente a ver quién da papaya.
Y cuando Satanás se presenta, como nos lo mostró la tradición, lo vemos con cachos y con cola, pues tú le vas a correr y apártate de mí, Satanás. Pero muchas veces se presenta como esa carne, no como ese sudado ni esa punta de anca. Muchas veces como esa 90, 60, 90. Muchas veces como esa tentación del dinero, de la avaricia, del poder, de los placeres. Y muchas veces ese es cuando empieza a tocar las fibras del hombre y de la mujer de Dios. Entonces también hablábamos hace poco de las tres voces que escucha el hombre y la mujer de Dios. Primero, el Espíritu Santo. Segundo, mi propia voz o la carne. Y tercero, la de Satanás. No nos vamos a enfocar ahí, vamos a seguir. Y dice que el hombre y la mujer de Dios tiene una obligación de tener su carne bajo sujeción, de tener su carne amarrada, de tener sus impulsos amarrados, su ego amarrado. Y un líder lo describía de la siguiente manera: haz de cuenta que tienes un balón de baloncesto y lo tienes bajo el agua así, y siempre va a querer salir, siempre va a salir. Usted lo suelta y eso sube por ahí 1,5 metros. No sé si han hecho ese ejercicio en una piscina. Esa es la carne. Y hay una palabra que quiero que entiendas hoy: nunca vas a matar a la carne. Nunca la vas a matar. La vas a sujetar, la vas a dominar, la vas a tener ahí pero nunca la vas a matar. Pasa y es directamente proporcional a tu oración, a tu santidad y a tu intimidad con el Señor. Dejas de orar 1 o 2 días y ese balón ya está aquí. Dejas de orar 8, 10, 15 días y aquí. Y dejas de orar 1 mes y ese balón ya te ha pasado 4 veces por encima. Esa carne se ha levantado. Y recuerde la definición, que la concupiscencia es tu pasado, es tus placeres y lo que te seduce. Entonces por eso te preguntarás: ¿por qué yo estoy pensando esto? Y las abuelitas decían: dime con quién andas y te diré. Dime cuánto oras y te diré a dónde tiene la carne. Dime cuánto oras y te diré quién eres al frente de la carne. Es la única forma. No hay otra opción, no hay otra manera. O la carne te domina o tú la sujetas y la amarras. Obligación del hombre y de la mujer de Dios. Ahora les decía que desafortunadamente muchas de las iglesias no predican esto, no hablan de esto, no le dicen a la gente de esto. Les da pena no, allá está el empresario que de pronto el diezmo es muy bueno y qué pena, y pronto se siente que lo estoy juzgando, o que soy legalista, o se me va. Y por eso hay muchas iglesias, hombres, ministerios, mujeres de Dios atados o atadas. Y por eso no prospera ni progresa espiritualmente. Para muchos ministerios, ahorita hacemos la edición, es muy bueno predicar de casa, carro, beca, amor, prosperidad, y la iglesia se llena. Pero cuando le predican de esto, a mucha gente no le gusta. Pero ustedes, ¿qué quieren que le diga? ¿Lo que ustedes quieren escuchar o lo que Dios quiere que hagan? ¿Qué quieren que le digan? Así nadie dice amén, ¿cierto? Entonces, muchas veces por 5 minutos se puede perder un ministerio. Muchas veces a 5 días, a minutos, a horas de tu bendición se perdió porque le diste lugar al diablo. La Biblia dice: no es lugar al diablo. No dar lugar es no darle derecho legal en griego. Le das derecho legal al diablo a que entre a tu vida y a que gobierne tu vida. ¿Cómo se llama el pastor? Carl Lenz, un pastor con más de 20 años de ministerio de la iglesia de Hillsong de Nueva York, con una iglesia gigante, multitudinaria, con muchas estrellas, Justin Bieber y varios famosos que se congregaban allí. Hace unos 15 o 20 días, así lo concluyo yo, se dieron cuenta que tenía una relación extramatrimonial. Fue expulsado de la iglesia con su esposa y se destruyó mucha parte del ministerio. Porque desafortunadamente, cuando mucha gente viene a la iglesia, coloca la esperanza en hombres, mas no en Dios. Los hombres fallamos y somos imperfectos, y de esos que somos causa de tropiezo para muchos. Y se dieron cuenta que en un ordenador, en un computador de la iglesia, lo dejó abierto y se le descargó en iCloud, en la nube, una conversación, y llevaba 5 meses de una relación extramatrimonial. Y podemos concluir que este hombre se dejó llevar por los deseos de su carne y pensó que lo podría manejar,
y no pidió ayuda. Y hay un problema. ¿Pastor cuál? Dígame, pastor cuál. Que la carne es buena. ¿Cómo? Repítamelo. Que la carne es buena. ¿Cómo así? O sea que la cama es buena, ¿cierto? Por eso es tan duro levantarnos a las 3 de la mañana a orar. La comida es buena. Por eso el entrenador que por allí está, por eso es duro entrenar. Por eso es duro ayunar. Los placeres sexuales. Placer genera placer, libera dopamina, y el cerebro automáticamente quiere volver a vivir y a revivir esos deseos que genera la pornografía, que genera los placeres sexuales. Entonces podemos decir que la carne es buena para alimentar la carne, para no para el espíritu. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice: pero también son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ustedes dicen: no, yo no caigo por ahí. Idolatría, hechicería, enemistades, al mismo nivel del hechicero, del brujo, del fornicario y del adúltero. Enemistades. Es que no me hablo con la tía mía. Es que hace unos 6 años no le hablo a mi papá. Es que no me la voy con mi hermano, ni me la voy con mi tía, ni con mi primo. Me robó, me hizo esto y esto y esto. Escuchen: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ya como que sí nos va, antes como que no, pero ya como que sí. Y tenemos un error: que la tradición nos había escalonado los pecados, que uno era más graves que otros. Pero resulta que la palabra de Dios tiene al mismo nivel al que mata y al que roba como al que miente. A los que cometen celos, pleitos, disensiones, como al brujo, el hechicero y el fornicario. Wow. Creo que tenemos que renovarnos. Creo que tenemos que llevar esa palabra de Dios al corazón y crucificar esa carne. Versículo 21: envidias, homicidio, borracheras y orgías, cosas semejantes les digo, ya les he dicho antes, decía Pablo, no entrarán al reino de Dios. Wow. Pastor, pero yo llevaba el diezmo. Pastor, pero yo dejé el amante. Pastor, pero eras un envidioso, pero eras un chismoso, pero hacías divisiones en medio de tu familia, de la iglesia y de la empresa. Wow. Y entonces no voy a entrar. Yo no lo digo yo, lo dice la palabra. Pastor, no sea tan motosierra como le dicen. Yo no lo digo, no, ahí está escrito. No lo estoy inventando, ahí está. La carne, cuando no está sujeta al Espíritu de Santo, el cual nos fue dado, con el cual hemos sido sellados, con el cual muchos han sido y hemos sido bautizados, tiene que estar fortalecido de una manera que la carne no nos controle. Y saben que cuando predomina la carne en vez del espíritu, lo primero que ataca son los pensamientos. Dime qué piensas y te diré quién eres. Dime en qué gastas tu tiempo y tu pensamiento y te diré quién eres y qué vas a hacer. Y lo primero que coloca Satanás es el dardo, la semilla, la mentira, la duda, el fracaso, la soledad, la depresión. ¿Dónde empieza la depresión? Puede tener una causa emocional, pero empieza aquí. Pasó una ruptura, una quiebra económica, con el esposo, la esposa, con su cónyuge, y empezó de algo emocional, pero después de tanto pensarlo se volvió en algo psicológico, después avanzó a algo espiritual. ¿Cómo así que espiritual, pastor? ¿Por qué una persona en una depresión crónica y avanzada piensa quitarse la vida si es algo físico? Si es algo físico, con una pastilla se quitaría. Pero pasa de una manera espiritual a que el diablo quiere robar el alma de ese hombre o de esa mujer. Acá comienza todo. Ahorita les decía que si el hombre o la mujer de Dios supiera y tuviera claro el arma del dominio propio, el arma de la palabra de Dios, porque cuando viene el dardo y tú te quedas callado, te lo vas a creer. Pero cuando tú mandas ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ese pensamiento no va a hacer nada contigo, ni con tu mente, ni con tu cuerpo, ni con tu carne. Todo va a empezar acá, todo. Va a venir la semilla, va a venir la duda, va a venir el fracaso, va a venir la soledad, va a venir la depresión, va a venir el pensamiento.
En el nombre de Jesús no recibo eso. Ese pensamiento no es de Dios. Lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Lo amarro a la cruz del Calvario. A mí me ha servido por 16, 17 años. Desde que me enseñaron, lo hago. Y muchas veces, ¿qué va a pasar? Puede ser el hombre y la mujer más ungido, puedes llevar 20, 30 años en el ministerio, pero nadie va a poder matar la carne. La va a tener que sujetar y la va a tener que amarrar. Y la amarra con el Espíritu Santo y la amarra con palabra de Dios, donde ella se sujeta porque se sujeta. Entonces muchos hombres y mujeres de Dios no conocen la palabra, no tienen la arma, y por eso caen. Se quedó callado. ¿Por qué pastores? No estoy juzgando, han caído y se han suicidado también. Si tenemos el arma más poderosa. Entonces muchas veces te van a ir hablando solo en la moto o en el carro: en el nombre de Jesús renuncio. Y muchas veces esa tentación o esa carne va a tener nombre propio. Renuncio a María, a Marta, y Señor, y renuncias a ella y la echas fuera. Otras veces no va a tener nombre propio, simplemente la concupiscencia que te dice, que te hace sentir como atraído, como seducido, como tentado o tentada. También la vas a tener que sacar. Hay armas, porque nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. No son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para destrucción de fortalezas, para derribar muros, para derribar a los gigantes más que se han levantado en tu vida. Esas son las armas que nos ha dado el Señor. La carne también quiere controlar la conducta. Lo que le pasaba a Pablo: quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Tenía muy buenas intenciones, pero terminaba haciendo lo malo. También puede controlar el temperamento. ¿Cómo así, pastor? Un hombre cristiano con años le puede controlar el temperamento. Si no está sujeta a esa carne, le controla. Y si era la lucha en el pasado, pues a un cristiano y todo se le va a salir la guachada, las palabras malas, el soez o el golpe. Si la carne no está sujeta. También puede controlar el impulso, los impulsos. Un hombre o una mujer impulsiva, un hombre o una mujer emotiva, un hombre que por impulso, 2 clics, está metido en pornografía. Un hombre o una mujer que por impulso dijo 2, 3 palabras de las cuales se ha arrepentido, se tiene que arrepentir toda su vida, porque le dañó el corazón a su esposo o su esposa. Aquí atendemos personas los cuales no tienen problemas de infidelidad, los cuales no tienen problemas económicos, pero tienen problemas en su temperamento, en su ego, en su orgullo, en sus impulsos y en sus emociones. Y ese corazón ha estado dañado, destrozado, porque ha estado 10 años escuchando maltratos, vituperios, juicios, y no ha podido pasar nada, porque la carne controla sus impulsos. ¿Y saben qué son las palabras? Saetas. Saeta es una flecha que una vez la lanzas ya no tiene de vuelta. Ya la lanzaste. Al otro día va: mi amor, le traigo el iPhone 12. Sí, se lo recibo, pero aquí queda el dolor. Aquí queda la tuna, aquí queda la espina, y eso va a cobrar una factura luego. También la lengua. La carne, cuando no está sujeta al Espíritu, puede controlar la lengua. Matrimonios, empresas, reinos, relaciones. Y Santiago nos decía que si un hombre no puede controlar su lengua, ¿cómo puede controlar el cuerpo? Que de una boca no puede salir agua dulce y agua salada. Que no puedes estar aquí alabando al Señor, alabado, poderoso y santo, y los ángeles cantan, y después ir a salir unas 25 guachadas en 5 minutos. No tiene ninguna presentación. ¿Qué es lo que controla realmente tu lengua? ¿O el Espíritu Santo o tu carne? Los ojos. Todos saben la historia de David y Betsabé. Y el hombre no supo controlar sus ojos, y vio una mujer, una carne, muy carne, 90, 60, 90, y no pasó derecho, sino que siguió mirando a esa mujer. Y no solo eso, sino que la mandó a llamar. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Cuando la mandó a llamar, ya había pecado en su corazón. Porque eso dice la palabra: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Antes de acostarse con ella, ya había pecado en su corazón. No es el estándar que nosotros pensamos. No es lo que nosotros, ya no lo he vuelto a hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya había estado el pecado cuando antes de haberse acostado. Hay que controlar los ojos. Mateo 6:22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno,
¿Qué dice? Tu cuerpo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea que lámpara, o sea que por mis ojos va a entrar. ¿De qué estás alimentando? ¿Qué estás viendo? ¿Estás alimentando el Espíritu Santo? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás rodeándote de gente de fe? ¿O estás alimentando la carne? De lo que tú mires por tu lámpara, de lo que entre por acá, es lo que va a estar lleno tu cuerpo. La carne igual a pecado y el pecado igual a muerte. Recuerden que el diablo, el príncipe de este mundo, es un estratega y quiere destruirte. Recuerden que el diablo se las ingenia de la manera para acabar tu vida, tu matrimonio, tu ministerio, tus finanzas y tu fe. Y recuerden que el diablo primero te seduce con algo bueno, aparentemente apacible y seducible y jugoso, como le dijo a Eva, pero después es amargo. Y después es tan conchudo, tan dañino, tan no sé qué decirle a ese diablo maldito, que después te acusa. Usted con lo que hizo va a orar. Usted con lo que hizo va a ir a la iglesia. Usted con lo que hizo se va a levantar mañana a orar. ¿Con qué cara? Primero te seduce, te hace caer y después te echa el agua sucia. Cuando tú conoces cómo actúa el enemigo, vas a saber dónde pisar. Vas a saber qué puerta abres y qué puerta no abre. Recuerda que lo que dice Pablo también en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no estás solo, así que la carne ha sido crucificada, así que Cristo es el que está contigo. Cristo es el que te lleva al nivel de poder crucificar tu carne, a morir a tus pasiones, a abandonar el mundo. ¿Por qué las iglesias están atadas? ¿Por qué las iglesias no prosperan y no avanzan? Porque hay un pueblo atado. ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no tocan este tema en las iglesias? Porque allá está el hombre, el empresario que diezma mucho y de pronto se me va si lo exhorto. ¿Y ustedes qué quieren que les diga? Casa, carro y beca. O que les diga lo que quiere el Señor, que quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que quiere corazones buenos, renovados, y que lo busquemos todo en nuestro corazón. La prosperidad no es material, la prosperidad es espiritual. Dios quiere hombres y mujeres de oración. El pueblo, los cristianos de hoy no oran. Ore por mí, pero no oran. Y dime cuánto oras y te diré quién eres delante de la carne. Oración igual a intimidad, intimidad igual a revelación, revelación igual a manifestación del Espíritu Santo. Si tú quieres ver la manifestación del Espíritu Santo, tienes que orar, tienes que tener intimidad. Va a ser revelado en lo íntimo, en lo secreto. Te van a hacer conocer sabiduría. Vas a conocer cosas íntimas aún de las personas. Te va a revelar los secretos más guardados de la palabra de Dios. Vas a recibir fortaleza. Pero el hombre y la mujer de hoy no lo quiere hacer, no quiere pagar ese precio. ¿Sabe qué decía Pablo también? 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido yo heraldo para otros, líder para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que colocar este cuerpo. Así decía Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que colocar este cuerpo en servidumbre. Y eso le decía a la iglesia que nos ha hablado del Señor, y que el próximo lunes empezamos un ayuno congregacional. Todos están invitados. Vamos a ayunar con agua y con legumbre nada más. Pastor, pero en diciembre. Sí, en diciembre. ¿Qué te importa diciembre? ¿O te importa glorificar a Cristo? ¿Qué te importa diciembre? ¿O la santificación? ¿Qué te importa diciembre? ¿O que Cristo se manifieste en tu vida? ¿Qué te importa diciembre? ¿O te importa un rompimiento en tu vida? ¿Qué te importa diciembre? ¿O quieres ver lo que no has podido ver por años? ¿Qué te importa diciembre? ¿O que Dios realmente te use? Porque eso le dijo al pueblo de Israel: santificaos, porque Dios hará cosa grande con vosotros. Contigo las quiere hacer, pero necesitamos santificación. Estamos renunciando a las cosas de este mundo, a los placeres, a la carne, a lo que el mundo nos ofrece, por agradar a Dios. Pastor, y los buñuelos, después de los 10 días te los puedes comer. Pastor, y la natilla, después de los 10 días te los puedes comer. Vamos a glorificar al Señor, a santificarlos.